Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. En el mundo de One Piece sabemos que Luffy es uno de los piratas y personajes que tiene un propósito muy digno en la vida, luchar por sus amigos y la libertad de quienes lo rodean, a diferencia de otros piratas que tienen una gran ambición, obtener poder o simplemente luchar. Luffy busca obtener solo un título que lo hará reconocido mundialmente por sus hazañas y le brindará una aventura épica con compañeros que consideraría familia. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta muy interesante sobre Luffy y su amable personalidad. ¿Qué pasaría si Luffy se convirtiera en un personaje malvado? ¿Cuáles podrían ser sus acciones y qué consecuencias traería a la obra de One Piece? En el vídeo de hoy hablaremos de qué pasaría dentro de la obra de One Piece si Luffy se convirtiera en un personaje malvado, qué podría hacer y qué consecuencias podría generar esto en este mundo de piratas. Antes de ir al vídeo, no olvides darle like a este vídeo. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda, Mugiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. Chicos, como sabemos, la relación entre Monkey D. Luffy y los de Sombrero de Paja es una pieza central y fundamental en la narrativa épica de One Piece, algo que hace que esta historia sea cada vez más cautivadora e interesante. El equipo de Luffy está formado por miembros diversos, cada uno de los cuales aporta habilidades únicas, personalidades distintas y sueños individuales, haciendo que este equipo sea muy carismático y poderoso. La excepcional unidad y lealtad que impregna a este grupo logran una gran sincronía y la capacidad de volverse aún más fuertes juntos, como un verdadero equipo. La notoriedad y la generosidad acumuladas de los Sombrero de Paja, que suman un total de 8.816 millones belly, dan fe no solo de sus propios logros, sino también de la influencia y el impacto que el carismático liderazgo de Luffy ha tenido en ellos. Cada miembro saltó a la fama gracias a su asociación con Luffy y su contribución esencial a todos los logros del grupo. Esta reputación fortaleció los vínculos entre ellos, creando una conexión que va más allá de lo convencional, al punto que se sienten inseparables. Luffy, a su vez, demuestra un sincero aprecio y una gratitud constante por el apoyo inquebrantable de sus amigos. A diferencia de muchos capitanes piratas, Luffy no ejerce una autoridad opresiva sobre su tripulación. Al contrario, los trata como iguales, permitiendo que no haya intrigas o discusiones dentro del grupo sobre quién sería el miembro favorito de Luffy. Su naturaleza tranquila, combinada con su capacidad para inspirar y motivar, lo convierte en el catalizador de la alegría y la positividad a bordo del Tusan Sunny. Él es el alma de cada grupo, capaz de sonreír incluso en los momentos más oscuros, lo que contribuye significativamente al espíritu resiliente de la tripulación. La confianza absoluta de Luffy en las habilidades de sus compañeros es la piedra angular del éxito de la tripulación. Esto quedó ejemplificado en momentos cruciales, como durante la batalla contra Rob Lucci, cuando Luffy decidió confiar en la fuerza de sus amigos para salvarse. El reclutamiento de miembros de la tripulación refleja el enfoque poco convencional de Luffy. No discrimina por género, raza o edad y recluta tanto por habilidades específicas como por afinidad personal. La diversidad de habilidades en la tripulación, desde navegación hasta cocina y medicina, resalta la visión estratégica de Luffy al formar un equipo capaz de enfrentar los desafíos que presenta el nuevo mundo. El sueño de Luffy de convertirse en el rey pirata se comparte abiertamente con su tripulación, algo en lo que todos comparten el mismo deseo de hacer realidad el sueño de Luffy, y en consecuencia, Luffy también quiere hacer realidad el sueño de sus amigos. A pesar de poner a sus compañeros en situaciones peligrosas, Luffy no lo hace por falta de respeto a sus vidas, sino por confianza en su capacidad y la certeza de que juntos superarán cualquier obstáculo. La dedicación de Luffy para proteger a sus amigos es evidente en numerosas ocasiones, desde derrotar a Arlong para liberar a Nami hasta irrumpir en Enies Lobby para rescatar a Nico Robin. La pérdida temporal de sus compañeros en el archipiélago Sabaody fue uno de los momentos más difíciles para Luffy, demostrando cuán profundo es su compromiso con la seguridad de la tripulación. La relación de Luffy con los de Sombrero de Paja trasciende los límites de la piratería ordinaria, siendo una hermandad basada en la confianza, el respeto mutuo y la búsqueda compartida de sueños individuales. El Sombrero de Paja, un regalo de Shanks en la infancia de Luffy, simboliza no solo su promesa de reunirse, sino también la confianza absoluta de Luffy en sus amigos. Este vínculo excepcional entre el capitán y la tripulación es uno de los elementos más conmovedores y cautivadores de One Piece, añadiendo profundidad y emoción a la saga épica de Luffy y sus compañeros en su búsqueda de One Piece y el título de Rey Pirata. Los de Sombrero de Paja no son solo un equipo de Monkey D. Luffy, representan una familia elegida, una hermandad que va más allá de los lazos de sangre. Esta tripulación diversa no solo es fundamental para el éxito de la Gran Ruta, sino que es la fuente de fuerza emocional y determinación para Luffy en su viaje hacia el título
título de Rey Pirata. La importancia de los sombreros de paja en la vida de Luffy trasciende la mera búsqueda de One Piece. El viaje de Luffy está marcado por desafíos monumentales, peligros inimaginables y sacrificios personales. En cada paso del camino, tus compañeros están ahí para apoyarte, enfrentar juntos la adversidad y compartir las alegrías y las tristezas. La relación entre Luffy y su tripulación es el pilar que mantiene activa a esta tripulación, brindando no solo una gran amistad entre ellos, sino también la motivación necesaria para superar las dificultades. El sueño de Luffy de convertirse en el rey de los piratas está intrínsecamente ligado a los de sombrero de paja. Cada miembro de la tripulación comparte este sueño colectivo, y es esta ambición compartida la que los mantiene unidos en sus momentos más oscuros. La pérdida de su hermano, Ace, fue uno de los golpes más devastadores para Luffy, pero la dedicación de sus amigos para volverse más fuertes en respuesta al mensaje de Luffy de esperar 2 años es un testimonio de lo esencial que es la tripulación para el propio propósito de Luffy. La confianza que Luffy deposita en los de sombrero de paja es un reflejo de la profunda conexión que comparten. Esta confianza no se da solo en el fragor de las batallas, sino también en decisiones importantes y opciones de vida, ya sea enfrentando enemigos poderosos, explorando tierras desconocidas o simplemente disfrutando de momentos relajantes en el Thousand Sunny. Luffy confía en sus amigos como extensiones de sí mismo. El sombrero de paja que lleva Luffy es más que un simple accesorio, es un símbolo tangible de su confianza y respeto por la tripulación. Recibido de Shanks, un mentor y figura paterna en su juventud, el sombrero se convirtió en un tesoro invaluable para Luffy. Cada vez que lo pierde o lo ve dañado, la reacción visceral de Luffy es una representación visual de cuánto valora a sus compañeros y el papel esencial que juegan en su vida. Los de sombrero de paja no son solo aliados en las aventuras de piratas, son amigos que comparten los altibajos, las victorias y las derrotas. El viaje de Luffy para convertirse en el rey pirata es en última instancia un viaje compartido con estos amigos, y la fuerza de esa relación es uno de los elementos más cautivadores y conmovedores de One Piece. Al enfrentar desafíos inimaginables, superar obstáculos insuperables y crear recuerdos inolvidables, los sombrero de paja no son solo personajes secundarios en la historia de Luffy, son el corazón palpitante de tu increíble viaje. La incesante búsqueda de poder es una constante en el viaje de Monkey D. Luffy y los de sombrero de paja. En su búsqueda para convertirse en el rey pirata, cada miembro de la tripulación busca perfeccionar sus habilidades, superar límites personales y enfrentar desafíos cada vez más formidables. Esta ambición colectiva no solo refleja la naturaleza competitiva y peligrosa del nuevo mundo, sino que también resalta la determinación implacable de los sombrero de paja de enfrentar cualquier adversidad. Luffy, como capitán, siempre busca superar sus propios límites y desafiar a oponentes cada vez más poderosos, ya sea a través del entrenamiento intensivo de tu Gear o explorando las posibilidades del Haki. Luffy se esfuerza constantemente por alcanzar nuevas alturas de poder para garantizar que su tripulación esté preparada para los desafíos que les esperan. Esta búsqueda de poder no se limita a Luffy, sino que se extiende a todos los miembros de la tripulación. Roronoa Zoro busca convertirse en el mejor espadachín del mundo. Sanji siempre está mejorando sus habilidades marciales y Nico Robin busca desentrañar los misterios del mundo mientras fortalece sus conocimientos. Esta mentalidad colectiva de crecimiento continuo, una determinación fuerte e inquebrantable, sin importar la situación y la evolución, es una característica definitoria de los de sombrero de paja. Ahora consideremos una hipótesis intrigante. ¿Y si, por alguna razón, Luffy fuera un pirata malvado en búsqueda desenfrenada de poder? La transformación de Luffy en un personaje antagónico podría resultar en una dinámica completamente diferente para los de sombrero de paja. El pilar que define a la tripulación podría desmoronarse y la lealtad inquebrantable de los miembros se pondría a prueba. Toda la tripulación quedaría alterada y se convertiría en algo completamente irreconocible. Si Luffy se volviera hacia el lado oscuro, la tripulación podría verse obligada a afrontar la difícil elección entre seguir a su capitán o resistir sus dañinas acciones. El papel de cada miembro en la búsqueda del poder tendría una connotación más siniestra, con ambiciones individuales alimentadas por motivaciones egoístas y crueles. Los alguna vez sólidos lazos de amistad y lealtad podrían romperse, y la búsqueda de poder podría convertirse en un peligroso juego de traición e intriga. La tripulación podría encontrarse dividida, ya que algunos miembros buscarán redimir a su antiguo capitán, mientras que otros se mantendrán fieles a sus nuevas y oscuras ambiciones. La transformación de Luffy en un pirata malvado tendría profundas implicaciones para la relación con los de sombrero de paja, alterando fundamentalmente la dinámica y la relación de esta tripulación que siempre ha estado unida por lazos de amistad, respeto y confianza.
alianza. El impacto de este cambio en la personalidad de Luffy se extendería a sus relaciones con sus camaradas, lo que llevaría a una desconexión y potencialmente a una ruptura de la unidad que una vez caracterizó a los de Sombrero de Paja. La lealtad inquebrantable que los miembros de la tripulación siempre han tenido hacia Luffy podría verse afectada, ya que el nuevo lado oscuro del capitán podría inspirar desconfianza y miedo. La atmósfera relajada y amigable del Thousand Sunny podría ser reemplazada por una atmósfera llena de tensión, donde la incertidumbre sobre los verdaderos propósitos de Luffy rondaría constantemente. La relación de Luffy con sus compañeros, que alguna vez se basó en una base de confianza mutua, podría verse marcada por una desconfianza creciente. Los de Sombrero de Paja podrían cuestionar no solo las intenciones de Luffy, sino también su capacidad para liderar de manera justa y compasiva. La tripulación, que alguna vez compartió risas y sueños, ahora podría encontrarse dividida por diferencias irreconciliables. La figura de Luffy, que siempre ha estado representada por su capacidad de transmitir alegría a las personas que le rodean, podría convertirse en una sombra amenazadora, con los miembros de la tripulación dudando a la hora de expresar sus verdaderos sentimientos y opiniones por miedo a posibles represalias de su capitán. Además, las relaciones individuales dentro de la tripulación se verían afectadas, ya que la confianza entre los miembros desaparecería gradualmente. La amistad de larga data podría ser reemplazada por una atmósfera de competencia y sospecha, socavando los vínculos que alguna vez mantuvieron unidos a los de Sombrero de Paja. El propio Thousand Sunny, un símbolo del viaje épico de los Sombrero de Paja, podría convertirse en un escenario de tensión y conflicto mientras los miembros de la tripulación enfrentan la difícil decisión de permanecer junto a un Luffy corrupto o buscar una nueva dirección para ellos mismos. Los sueños se hacen realidad. Este dramático cambio en la dinámica del equipo serviría no solo como un punto de inflexión en la historia, sino también como una exploración en profundidad de las complejidades de las relaciones humanas y la fragilidad de los vínculos que sostienen a un equipo. Lo que alguna vez fue un grupo unido por un objetivo común, ahora podría encontrarse al borde del colapso, desafiando la resistencia y la resiliencia de los Sombrero de Paja frente a la oscuridad que se ha apoderado de su capitán. El cambio drástico en la personalidad de Luffy como pirata malvado podría culminar en un giro sorprendente en la trama, llevándolo a abandonar a los de Sombrero de Paja para forjar una nueva tripulación formada por individuos igualmente malévolos y poderosos. Una decisión así representaría no solo una ruptura con sus vínculos de larga data, sino también la creación de una nueva alianza basada en principios oscuros y ambiciosos. Luffy, ahora impulsado por una ambición egoísta y una búsqueda desenfrenada de poder, podría decidir que su antigua tripulación representa una carga, limitando su potencial para lograr objetivos más oscuros. En lugar de continuar el viaje con los de Sombrero de Paja, podría emprender la formación de una tripulación formada por piratas cuyas intenciones se alineen con su nueva mentalidad corrupta. Esta nueva tripulación, concebida en la oscuridad, podría atraer a personas que compartan la visión de un mundo gobernado por la tiranía y la opresión. El liderazgo de Luffy, que alguna vez fue un faro de esperanza y justicia, ahora podría guiar a quienes buscan el caos y la dominación de los mares. La decisión de Luffy de abandonar a los de Sombrero de Paja la sentirían profundamente los miembros restantes de la tripulación, quienes tendrían que enfrentar el dolor de la traición y la pérdida de un capitán que alguna vez encarnó valores nobles. Mientras Luffy se embarcaría en su viaje con una nueva tripulación de piratas malévolos, los de Sombrero de Paja podrían enfrentarse al desafío de redefinirse y reafirmar su propósito sin la influencia de su antiguo líder. Esta experiencia de abandono podría forjar una resiliencia renovada en los miembros restantes, llevándolos a buscar una nueva comprensión de sus propios sueños y metas. El surgimiento de un nuevo equipo liderado por un malévolo Luffy agregaría complejidad a la narrativa de One Piece, explorando temas de traición, redención y la influencia del liderazgo en la formación de alianzas. La saga de Sombrero de Paja se convertiría entonces en un viaje no solo para alcanzar sus propios sueños, sino también para superar las sombras dejadas por un ex capitán que se desvió del camino de la justicia. Si, hipotéticamente, Monkey D. Luffy pasara al lado oscuro y se convirtiera en un malvado pirata, la cuestión de la posesión del Gomu Gomu no Mi, conocido como el fruto de la deidad Nika, el dios de la liberación, asumiría un tono intrigante y complejo. En este escenario, la Gomu Gomu no Mi, una fruta del diablo de tipo paramecia, le otorgó a Luffy la capacidad de estirar y moldear su cuerpo como si fuera goma, proporcionándole una gama única de habilidades. La naturaleza del Gomu Gomu no Mi como fruto de la deidad Nika, el dios de la liberación, sugiere que está intrínsecamente ligado a la idea de libertad y cambio beneficioso en el mundo de One Piece. En el hipotético
escenario de que Luffy se convirtiera en un pirata malvado, esta conexión simbólica quedaría profundamente cuestionada. El Gomu Gomu no Mi, por naturaleza, es una fruta que otorga a su usuario habilidades extraordinarias, permitiéndole a Luffy superar innumerables desafíos. Sin embargo, si Luffy adoptara un camino oscuro, la validez de su derecho a poseer un fruto asociado a la libertad y la salvación podría quedar en duda. La narrativa de One Piece a menudo explora la dualidad del poder, cuestionando no solo las capacidades físicas de sus personajes, sino también la moral y la ética que acompañan a estos extraordinarios dones. En este contexto, la posesión del Gomu Gomu no Mi por parte de un Luffy transformado podría verse como una trágica ironía. Un poder que se suponía representaba la libertad y ahora se utiliza para imponer la tiranía. El fruto de la deidad Nika tiene una carga simbólica importante. Sin embargo, en manos de un malvado Luffy, esta deidad de la liberación podría convertirse en un instrumento de opresión. El dios que representa la libertad se convertiría en un dios caído, perdiendo su pureza original. La fruta de la deidad Nika, en manos de un malvado Luffy, sería un elemento fascinante que ofrecería posibilidades intrigantes para la historia y cuestionaría los matices de la relación entre poder, moralidad y libertad. La hipótesis de que Luffy se convierta en un pirata malvado plantea preguntas fascinantes sobre su conexión con Gomu Gomu no Mi, conocido como el fruto de la deidad Nika, el dios de la liberación. En un sorprendente giro de la historia, es posible que la propia deidad Nika, representante del sol y la libertad, rechazara a Luffy, negándole pleno acceso a su poder supremo. La deidad del sol, Nika, como entidad simbólicamente ligada a la libertad física y mental, pudo discernir las oscuras intenciones de Luffy. Si esta fruta del diablo está realmente guiada por principios divinos, su energía podría ser sensible a la moralidad y las intenciones del portador. Así, ante las acciones crueles y opresivas de un malévolo Luffy, Nika podría negarse a ofrecer su máximo poder, impidiendo que Luffy pudiera usar su poder despierto. Este rechazo podría manifestarse como una limitación en las capacidades del Gomu Gomu no Mi, o incluso como un intento de resistencia por parte de la propia fruta. El poder de la deidad Nika, que se suponía representaba la liberación y la autenticidad, podía resistirse a ser utilizado con fines nefastos, como si la fruta misma rechazara la idea de ser una herramienta para la tiranía. Esta potencial revuelta del Gomu Gomu no Mi podría convertirse en un punto crucial en la narrativa, marcando no solo la lucha física de Luffy, sino también su conflicto interno. Podría verse obligado a enfrentarse no solo a sus enemigos, sino también a las consecuencias de sus acciones sobre el poder en el que siempre ha confiado. Además, la negativa de la deidad Nika a cooperar plenamente con Luffy podría abrir espacio para una narrativa de redención, en caso de que Luffy busque corregir sus errores y restaurar la pureza del Gomu Gomu no Mi. Esto demostraría la gran voluntad del ser que habita la fruta del diablo que posee, lo que significaría que Luffy tendría que recuperar la confianza de la fruta y, por extensión, del dios que representa. Otra pregunta intrigante es que si Luffy, hipotéticamente, cediera al lado oscuro y se convirtiera en un pirata malvado, la cuestión de la dignidad para usar el Haoshoku Haki, también conocido como el Haki del Conquistador, asumiría una importancia crucial en su viaje. Haoshoku Haki es una rara y excepcional manifestación de Haki que permite al usuario subyugar la voluntad de los demás, destacándose como un signo de poder y liderazgo incuestionable. Sin embargo, sus poderes están profundamente ligados a la naturaleza moral y la fuerza interior del usuario. Permitir que pocos personajes despierten y utilicen todo el potencial de esta técnica. El Haoshoku Haki se asocia a menudo con individuos notables e intrépidos que poseen una fuerza de voluntad excepcional, además de estar destinados a grandes cosas por este gran poder en sus manos. Esta técnica es una expresión de la personalidad decidida de los líderes naturales y de los individuos de gran resiliencia moral que existen en el universo de One Piece, lo que hace que esta técnica sea utilizada solo por unos pocos usuarios. En el contexto de Luffy, quien por su naturaleza encarna la libertad, la compasión y la justicia, la posesión de Haoshoku Haki simboliza no solo el poder, sino también la responsabilidad moral que conlleva ese poder. Si Luffy se volviera hacia el lado oscuro y adoptara acciones malévolas, se cuestionaría la dignidad de usar Haoshoku Haki. Por tanto, existe una gran duda sobre si Luffy seguiría poseyendo este poder si se desviara de sus ambiciones y moralidad. Haoshoku Haki está profundamente entrelazado con la integridad moral del usuario, y usarlo con objetivos egoístas o crueles podría resultar en una desconexión entre Luffy y este extraordinario regalo. Es posible que, en este escenario, Haoshoku Haki se volviera inalcanzable para Luffy, negándose a manifestarse plenamente en un corazón manchado por la malicia y el repentino cambio de ideales. Haki, como expresión de fuerza interior, podría rechazar una voluntad que no esté alineada
alineada con los principios fundamentales de Haoshoku, negando así la capacidad de Luffy para utilizar esta técnica. Este rechazo podría traducirse en una incapacidad de Luffy para utilizar plenamente el Haoshoku Haki, o incluso en una pérdida gradual de esta habilidad, lo que representa simbólicamente la ruptura de los vínculos entre Luffy y la fuerza que alguna vez estuvo intrínsecamente conectada a él. El viaje de Luffy hacia la redención o enfrentando las consecuencias de sus decisiones podría influir en la relación entre él y Haoshoku Haki. La búsqueda de la dignidad para utilizar esta extraordinaria habilidad podría convertirse en un elemento central en la búsqueda de Luffy por restaurar la pureza y la integridad que alguna vez lo caracterizaron. Este giro dramático en la narrativa agregaría profundidad emocional a la historia de One Piece, explorando las complejidades de la moralidad, la responsabilidad y el verdadero significado del poder. A pesar de la posibilidad de que Luffy se desvíe por un camino oscuro, la cuestión del uso de Haoshoku Haki sigue siendo intrigante y compleja. Haoshoku Haki, como expresión de fuerza de voluntad, es famoso por ser imparcial con la moralidad del usuario. Su activación está más ligada a la ambición, la determinación y la fuerza interior que al carácter benevolente o malévolo de los objetivos del individuo. Al parecer, la moralidad sería otra forma de aumentar o disminuir las posibilidades de obtener este poder. Un ejemplo ilustrativo de esta idea es Don Quijote do Flamingo, cuya fuerte determinación de destruir el mundo resultó en el despertar de Haoshoku Haki. Do Flamingo, un antagonista de la historia, utilizó este impresionante poder en sus propios términos, demostrando que Haoshoku Haki es accesible incluso para aquellos cuyas ambiciones son oscuras y destructivas. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, es posible argumentar que incluso en una versión hipotética donde Luffy se convierte en un pirata malvado, su ambición y determinación aún podrían ser lo suficientemente poderosas como para despertar a Haoshoku Haki. La técnica no emite juicios sobre la moralidad de los objetivos, sino más bien sobre la intensidad y resistencia de la voluntad del usuario, basado completamente en la determinación de la persona. En este escenario, la búsqueda de poder de Luffy, incluso si está guiada por intenciones cuestionables, podría conducir a la manifestación de Haoshoku Haki. Tu fuerza interior, tu determinación para alcanzar tus objetivos, seguirían siendo los factores determinantes para liberar este poder excepcional. Sin embargo, es importante señalar que la posesión de Haoshoku Haki por parte de Luffy, incluso en una luz oscura, podría adquirir una connotación diferente. El uso de este poder, que en otras épocas representaba un liderazgo benévolo y la capacidad de inspirar, ahora podía utilizarse de forma autoritaria y opresiva. Esta dualidad en la aplicación de Haoshoku Haki podría agregar capas intrigantes a la narrativa, explorando no solo el aspecto sobrenatural del poder, sino también las implicaciones morales de cómo se utiliza. Dado que Luffy se convierte hipotéticamente en un pirata malvado, su actitud hacia los enemigos después de derrotarlos podría sufrir una transformación significativa. Al adoptar un camino oscuro, las acciones de Luffy podrían reflejar una actitud más despiadada y autoritaria hacia sus adversarios. Una vez conocido por su naturaleza compasiva y propensión a ofrecer segundas oportunidades, un Luffy malévolo podría distanciarse de estos rasgos. En lugar de buscar la reconciliación o la redención de sus oponentes, podría optar por medidas más severas y crueles, demostrando un deseo de subyugación y control. Una posibilidad sería la imposición de condiciones opresivas o humillantes a quienes fueran derrotados. Luffy, ahora impulsado por ambiciones egoístas y malévolas, podría explotar su nuevo poder para subyugar a sus enemigos, obligándolos a servir a sus propios oscuros objetivos. Además, podría participar en actos de venganza extrema, infligiendo sufrimiento y dolor a sus adversarios derrotados como forma de consolidar su dominio. Este enfoque representaría un marcado giro respecto de la justicia y la compasión que Luffy ha demostrado históricamente. El destino de los enemigos de Luffy, ahora sumidos en la oscuridad, podría variar desde la servidumbre forzada hasta formas de castigo más extremas. El malévolo Luffy podría adoptar una mentalidad de dominación, buscando no solo la victoria sobre sus oponentes, sino también la anulación total de su resistencia e identidad. Con la oscura hipótesis de que Luffy se convierta en un pirata malvado, su actitud hacia los oponentes podría llegar a extremos inquietantes, distanciándose por completo de la naturaleza compasiva y justa que representa actualmente. Un cambio tan drástico en la personalidad de Luffy podría llevarlo a tomar medidas extremas, incluso quitar vidas sin dudarlo o incluso sin ningún resentimiento. En lugar de buscar soluciones no letales u ofrecer la oportunidad de redención, un Luffy malévolo podría adoptar un enfoque despiadado, eliminando a sus enemigos de manera eficiente y brutal. Este cambio radical en la moralidad de Luffy representaría no solo una transformación en el enfoque estratégico, sino también una ruptura total con los principios fundamentales que alguna vez defendió. La decisión de quitar vidas sin piedad
demostraría cruel brutalidad e indiferencia, marcando una personalidad que Luffy actualmente aborrece y cruel, convirtiendo a este carismático personaje en algo irreconocible. Esta retorcida versión de Luffy no solo supondría una amenaza para sus enemigos, sino también para la integridad moral que siempre ha sido un pilar fundamental de su viaje. El impacto emocional de este cambio de personaje sería inmenso, no solo para los lectores, sino también para los miembros de los de Sombrero de Paja, quienes serían testigos de la transformación de su capitán en algo que nunca imaginaron. Este choque entre la figura heroica que alguna vez fue Luffy y el nuevo ser carente de compasión sería un punto de inflexión dramático en la historia, causando que muchos personajes desconfíen de las acciones de Luffy y lo abandonen. Además, esta oscura narrativa podría explorar las consecuencias y la responsabilidad asociadas con la posesión del poder. Luffy, alguna vez visto como un defensor de la justicia, se convertiría en una figura que él mismo repudiaría, lo que lo llevaría a una búsqueda interna de redención o un camino de autoafirmación a través de la oscuridad. Este giro en la personalidad de Luffy ciertamente desafiaría las expectativas de los fanáticos y abriría espacio para explorar temas complejos relacionados con la moralidad, el poder y la autenticidad. La transformación de Luffy en un pirata malvado tendría un impacto sísmico en el mundo de One Piece, redefiniendo por completo la narrativa e influyendo en los acontecimientos de maneras impredecibles. Este único cambio en el comportamiento de Luffy se extendería mucho más allá de la esfera personal, afectando las relaciones, las alianzas y el curso mismo de la historia, haciendo de la historia de One Piece algo completamente diferente e impredecible. Las relaciones clave se verían sacudidas y distorsionadas, las amistades construidas a lo largo de los arcos narrativos se pondrían a prueba, ya que Luffy, ahora una figura siniestra, dejaría vínculos que alguna vez fueron inquebrantables. La confianza entre los personajes se perdería por completo, creando tensiones y conflictos entre antiguos aliados y enemigos, obligando a Luffy a tener que buscar otros aliados que estén de acuerdo con sus actitudes. Facciones que alguna vez estuvieron unidas contra enemigos comunes, ahora podrían encontrarse en lados opuestos, redefiniendo las dinámicas de poder y desencadenando nuevos conflictos en un mundo ya inestable. Los acontecimientos cruciales en la historia de One Piece cambiarían de manera fundamental. Las batallas épicas que dieron forma al curso de la Gran Ruta del Mar podrían tener resultados drásticamente diferentes, con el malvado Luffy adoptando estrategias más brutales y sanguinarias. Figuras icónicas del mundo de One Piece, como los Yonko, los almirantes de la Armada, Sekai Seifu e incluso el ejército revolucionario, se verían impactados por este cambio en la trayectoria de Luffy. Se reevaluarían las alianzas, se reformularían las enemistades y se reconfiguraría el equilibrio de poder entre facciones, dando lugar a un nuevo escenario donde el pilar de poder que constituye este universo quedaría completamente alterado. Además, el sentido de moralidad y justicia que impregna One Piece sería cuestionado y distorsionado. Entonces reinan ideales totalmente distorsionados que podrían convertir al mundo en un caos total. La reputación de los Sombrero de Paja, una vez construida sobre la búsqueda de la justicia y la libertad, quedaría empañada, influyendo en la percepción pública de otros piratas y organizaciones. El mundo afrontaría un nuevo orden en el que la línea entre el bien y el mal se volvería oscura y nebulosa. Esta hipotética transformación de Luffy tendría ramificaciones globales y duraderas, transformando el universo de One Piece en un lugar aún más complejo e impredecible. El destino de los personajes y el desarrollo de los acontecimientos dependería de la capacidad de los supervivientes para adaptarse a este cambio radical y superar los retos que se presentarían en este nuevo y oscuro escenario. El ascenso de Luffy como un pirata malvado, poseedor de un poder que puede desatar destrucción a escala mundial, lo transformaría en una amenaza de magnitud sin precedentes. Su reputación como pirata temible superaría los límites anteriores, haciéndolo más peligroso incluso que Barba Negra, conocido por sus ambiciones de dominar los poderes de las frutas del diablo. El miedo generado por la perspectiva de un Luffy malévolo se sentiría en todos los rincones de los mares, resonando en las mentes de gobernantes, piratas e incluso entre los revolucionarios. Su habilidad destructiva, combinada con la mentalidad corrupta que ahora lo impulsa, lo convertiría en una fuerza a tener en cuenta y temida en todo el mundo, haciéndolo aún más amenazador. Los revolucionarios, que históricamente han desafiado a los poderes establecidos en busca de la libertad, ahora enfrentarían una amenaza interna aún más significativa, convirtiendo al propio Luffy en un enemigo al que hay que derrotar. Luffy, que posee una fuerza capaz de rivalizar con la estructura misma del mundo, se convertiría en un obstáculo formidable para los ideales revolucionarios. Su influencia y poder amenazarían la estabilidad que los revolucionarios buscan derrocar. La piratería
historia, ya marcada por figuras temibles y poderosas, tendría ahora a Luffy como fuente potencial de destrucción global. Una gran amenaza que incluso es capaz de superar a la de Teach. Su capacidad para desafiar las estructuras existentes, combinada con una inclinación por el mal, lo pondría en curso de colisión con las potencias mundiales, creando un escenario de incertidumbre y miedo. Además, la búsqueda de dominar los mares y lograr sus propios objetivos malévolos podría llevar a Luffy a enfrentamientos directos con otros actores importantes de la escena pirata, como el Yonko. Su ascenso como una amenaza trascendente significaría que incluso las figuras más poderosas tendrían que considerar las implicaciones de oponerse a alguien con el potencial de redefinir el equilibrio de poder. El mundo de One Piece, ya dinámico y lleno de personajes complejos, se vería sometido a un giro extraordinario e inquietante. El nombre de Monkey D. Luffy se convertiría en sinónimo de destrucción y caos, dejando una marca indeleble en la historia y transformando al protagonista, que una vez buscó la libertad en una fuerza que amenaza la existencia misma del mundo en el que una vez navegó. El resultado de One Piece, si Luffy tomara un camino oscuro y se convirtiera en un pirata malvado, sería una conclusión profundamente oscura e inquietante. Con Luffy a cargo del mundo, el caos reinaría y la esperanza sería reemplazada por un gobierno de tiranía y destrucción. El ascenso de Luffy como una especie de deidad del caos en la tierra sería un epílogo sombrío, donde los sueños de libertad y justicia que alguna vez impregnaron la historia se convertirían en pesadillas. Aquellos que se atrevieran a resistir el reinado de Luffy ahora estarían sin vida, y cualquier intento de oposición estaría condenado al fracaso dada la magnitud de su poder maligno. Lugares que alguna vez fueron vibrantes y llenos de vida se transformarían en paisajes desolados, marcados por la marca indeleble del control tiránico de Luffy. Las ciudades e islas que habían sido testigos de aventuras épicas serían ahora meras sombras de su antiguo esplendor, envueltas en la oscuridad impuesta por el nuevo régimen. La esperanza de un mundo mejor sería reemplazada por un reino de miedo, donde la libertad se convertiría en un recuerdo lejano. Luffy, ahora imparable e indiscutible, gobernaría como una fuerza imparable, consumiendo todo a su paso. Lo que alguna vez fue una historia de superación, amistad y perseverancia, se convertiría en una oscura historia de caída y desesperación. El protagonista que alguna vez surcó los mares en busca de un tesoro que no era material, sino libertad, ahora habría conquistado el mundo, pero a un precio terrible. Así, el final de One Piece se convertiría en una narrativa que resonaría en la mente de los lectores como una sombría advertencia sobre las consecuencias de la corrupción y la seducción del poder desenfrenado. El mundo, alguna vez lleno de promesas y posibilidades, ahora estaría moldeado por la siniestra presencia de Luffy, cuyo poder transformaría la historia de piratas en una pesadilla sin fin. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!